Mis hermanos, ¿qué es la oración? La oración es la manera que Dios estableció para que nosotros nos relacionemos con Él aquí en la tierra. Amén. Es decir, nosotros no podemos ver a Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? ¿Cómo hablamos con Dios? ¿Cómo tenemos compañerismo con Dios? A través de la oración nosotros podemos dialogar y relacionarnos profundamente con Dios. Dios estableció la oración como un medio para que nosotros estemos, para que nosotros hablemos con Él. Y Jesús nos dio ejemplo. Jesús era una persona de oración. Imagínense siendo Dios encarnado, el Hijo de Dios. Sostuvo una vida profunda de oración. Jesús amaba orar. Jesús pasaba noches enteras orando. Y uno no pasa noches enteras orando si uno no se deleita en la oración. Hermano, la oración no es un asunto religioso. La oración debe convertirse en un deleite para el Hijo de Dios. Debemos llegar a ese nivel, a eso que vivía Jesús, que experimentaba, que fue tan impresionante que cuando sus discípulos lo veían orar, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Mire por favor el versículo 1 de Lucas capítulo 11. Versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando como de costumbre en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Mire la petición de los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Ellos lo veían orar, ellos veían la pasión de Jesús, ellos veían a un Jesús que pasaba horas, noches enteras orando. Recuerdan, una vez se quedó toda una noche en un monte orando y les dijo: vaya, crucen ustedes el mar, que yo los alcanzaré. Ellos cogieron la barca y dice que Jesús vino caminando sobre las aguas después de pasar un tiempo de oración. Ellos veían la pasión de Jesús por la oración. Y este texto dice que cuando lo vieron orar, cuando vino, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Ese enséñanos a orar es muy significativo. ¿Por qué? Normalmente los rabinos judíos escribían oraciones y se las pasaban a sus discípulos para que las recitaran. ¿Sí soy claro? O sea, los rabinos, ¿qué hacían? Los discípulos aprendían a orar porque ellos les escribían oraciones, los discípulos las leían, se las aprendían de memoria o simplemente las recitaban. Y así aprendían a orar, era la manera. Pero Jesús era un rabino fuera de serie. Jesús era un rabino que, hermano, pasaba noches enteras dedicadas a la oración, de una profunda comunión con el Padre. Y cuando sus discípulos le dicen: enséñanos a orar, no le están diciendo: escríbenos oraciones para recitarlas y aprenderlas de memoria. Sus discípulos, con esta petición, lo que le están diciendo es: enséñanos a orar, enséñanos a tener la pasión que tú tienes por la oración. Enséñanos a amar la presencia del Padre como tú la amas, que pasas noches enteras orando, que te apartas de la gente, aún de nosotros, para dedicarte a la oración. Enséñanos a tener esa pasión. Esa era la petición de ellos. Más que les pasara oraciones estructuradas, ellos querían orar como Jesús, tener la comunión que Jesús tenía, deleitarse en la presencia del Padre como Jesús se deleitaba, que pasaban toda la noche entera, la podía pasar orando. Porque para Jesús era un deleite estar en comunión con el Padre. Y yo creo, hermano, firmemente que esa debería ser nuestra oración también. Yo creo que una de nuestras principales oraciones debe ser esta: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a amar la oración. Enséñanos a apasionarnos por tu presencia. Y enséñanos a orar de manera que te honremos cuando lo hacemos. Enséñanos a orar de manera correcta. Después de hacer esta petición, Jesús entonces hace la famosa oración que todos conocemos del Padre Nuestro. Pero Jesús no la hizo con la intención de que ellos se la aprendieran de memoria y la recitaran, como muchos hoy en día lo hacen. La oración del Padre Nuestro contiene unos profundos elementos y principios sobre la oración. Contiene unos elementos teológicos maravillosos para los hijos de Dios acerca de la oración. Y hoy vamos a ver 3 de ellos. Como es larguita, la dividí en 2 partes. Hoy vamos a ver los 3 primeros principios que nos enseña esta oración de Jesús acerca de la oración. Y el primer principio que nos enseña la oración que Jesús hace con ellos en ese momento, hermano, es que la oración es adoración. Ese es el primer principio. La oración es adoración también. Por favor, mire el versículo 2, dice: y les dijo: cuando oréis, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué es lo primero que encontramos? ¿Cuáles son las primeras palabras del Señor? Padre nuestro. ¿Saben? Jesús inicia de la manera más gloriosa
y más preciosa para nosotros. Padre nuestro, Padre nuestro. ¿Sabes? Dios no es un extraño, está diciendo Jesús. Cuando ustedes oren, lo primero que tienen que recordar es que Dios no es un extraño para ustedes. Él es su Padre. Así que nos acercamos a la oración entendiendo una cosa: Dios es Padre. Así que cuando se acerquen a la oración, dice Jesús, ustedes tienen que entender que Él es Padre. ¿Y un hijo cómo se relaciona con su Padre? Con confianza. Esto nos habla de la inmanencia. En teología se llama la inmanencia la cercanía de Dios al hombre. Hermano, Dios es tan cercano a nosotros que nos ha dado su Espíritu y que Dios mismo mora dentro de nosotros. Somos templo de Dios, somos templo del Espíritu. Él está cercano, Él es su Padre, dice. Hablen con Él como su Padre. ¿Y cómo habla uno con el Padre de uno? Usted a su padre se acerca con una cosa toda elaborada. Oh Padre, ¿cómo estás, papá? Déjame saludarte en esta mañana, papá, porque yo sé que tú eres una persona prestigiosa y respetuosa. No, usted a su padre se acerca como su papá. ¿Qué más, papá? ¿Bien o no? ¿Cómo estás? Miren lo importante de entender esto, y es que la oración es un asunto que deben hacer del corazón, porque hay una relación paternal de padre a hijo, hay una relación de confianza. Es decir, Dios por la sangre de Cristo nos ha permitido entrar a su trono con confianza. Eso es lo que dice Hebreos. Acérquense confiadamente al trono de Dios, porque ustedes ahora son hijos, ¿verdad? Y esa es la manera en que Jesús dice: acérquense a Él como su Padre. Él es su Padre. Abran su corazón, cuéntele lo que hay en su corazón. O sea, yo sé que a veces hay algunos que no tienen esa relación con el Padre, ¿verdad? Que han tenido una relación deteriorada. De hecho, a veces hay padres que son secos, ¿verdad? Y hemos crecido con una idea seca, y papás que dicen: mijo, diga lo que es y ya. No, ¿cómo es que dicen? No cacaraquee tanto, ponga el huevo. Y entonces a veces crecimos sin aprender cómo a expresar nuestras emociones. Una de las cosas que yo hago con Abby, para que ella sea una niña que aprenda a exteriorizar sus emociones, es que, por ejemplo, yo hago tipo de preguntas o conversaciones para que ella lo pueda hacer. Yo todos los días, cuando llego a la casa, le digo: mi amor, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste hoy? O le pregunto: ¿cómo te sentiste? Porque eso le va a permitir a ella poder relacionarse correctamente, inclusive expresar sus emociones de manera correcta. Hermano, tenemos que aprender a relacionarnos con Dios de esa manera. Es decir, con Dios podemos hablar con confianza. Dios quiere que le contemos lo que hay en nuestro corazón. Dios quiere que usted le diga un día, puede ser: Señor, ¿sabes qué? Dios, ayúdame porque estoy triste. Estoy aburrido, Señor. Este día ha sido terrible. Pero yo sé que tú me provees de gozo. Dame tu gozo, Señor. ¿Soy claro? Porque a veces manejamos una espiritualidad tan ficticia, tan inhumana, ¿no? Me encuentro con los hermanos: ¿cómo le va, hermano? Bendecido y en victoria. ¿Será? ¿Será que siempre estamos bendecidos y en victoria? ¿Será? ¿Por qué no aprendemos a veces a ser honestos? No, bien, gracias a Dios, pero tengo unas situaciones difíciles y te pido que me ayudes a orar. A veces pensamos que perder la humanidad es ser más espirituales, ¿no? Y hay hermanos que tienen esa idea, que creen que hay que presentar una buena imagen porque ¿qué van a pensar de mí? Mi hermano, no, mira, Dios te conoce. Dios te conoce. Y Dios quiere que derrames tu corazón porque Él es tu Padre. Ahora, solo los hijos pueden relacionarse a ese nivel. Es decir, ese tipo de relación es solo para los hijos, para los que pueden decir Padre nuestro. Juan 1:12 dice: mas a todos los que creyeron en Él, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos sus hijos. Nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro Señor, hemos sido lavados con su sangre, hemos sido santificados, podemos acercarnos a Dios con confianza y llamarlo Padre. Dice la Biblia que Él nos ha dado su Espíritu, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Podemos llamarlo Padre, pero solo los hijos pueden tener este tipo de relación. Para que una persona pueda relacionarse con Dios de esta manera, necesita primero arrepentirse y aceptar a Cristo, pedir perdón por sus pecados y decirle: Cristo, quiero que seas el Señor, el Salvador. Creer con su corazón y confesar que Él es el Señor, para poder ser hijo primero. Porque solo los hijos tienen este tipo de relación. El mundo no puede tener este tipo de relación con Dios, porque la Biblia dice que el mundo es enemigo de Dios. Pero a través de Cristo podemos tener este tipo de relación, amén. Y si sabemos que Él es Padre y que nos podemos acercar confiadamente, sabemos que Él siempre nos va a escuchar. Dios siempre nos va a escuchar. Dios siempre va a estar atento. Nosotros a veces tenemos crisis con esto
porque crecimos en medio de papás que no nos escuchaban. O papás, hoy en día hay un problema terrible. Papás que todo el tiempo están ocupados y no tienen tiempo para escuchar a sus hijos. Que todo el día trabajan, en la noche llegan y prenden el televisor, y cuando sus hijos los ven como unos extraños. Sí, es alguien que llega a la casa, pero ahí está. Entonces, el hijo, escuche, crece con esa idea natural de un padre. Entonces, cuando viene a la iglesia y aprende que Dios es un padre y empieza a relacionarse con Dios como padre, le cuesta porque tuvo una mala imagen de un padre. Estoy claro, un padre terrenal que no le guió correctamente para que él pudiera tener una interpretación correcta de lo que es un padre. Y esa es nuestra responsabilidad de los padres cristianos, es que podamos guiar a nuestros hijos de tal manera que cuando ellos tengan un conocimiento y se arrepientan y crean en Cristo, ellos se puedan relacionar de manera correcta con Dios como padre. Pero si ellos no han tenido un padre que les haya dado ejemplo, les va a costar mucho. Nosotros somos casi que el escalón natural para que ellos tengan una relación correcta con Dios como padre. Y si sabemos que Él es Padre, sabemos que siempre nos escucha, amén. Dios siempre nos escucha. Y si siempre nos escucha, sabemos que siempre nos va ¿a qué? A responder. Dios siempre va a responder. Usted me va a decir, pastor, pero ¿por qué dice eso? Llevo 2 años orando por algo y el Señor nada que me responde. ¿Cuántos han vivido esa experiencia? Escúchame. El problema no es que Dios no te responda. El problema es que nosotros queremos que nos responda que sí. ¿Soy claro? O sea, el problema no es que Dios no responda, el problema es que nosotros estamos esperando una respuesta en particular de Dios. Pero Dios puede decir sí, o puede decir no, eso no te lo voy a dar. O te puede decir aún no, porque no es el tiempo y no estás listo. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable ¿y qué? Y perfecta. Es decir, Él siempre con sabiduría, y un Dios que todo lo conoce y todo lo sabe, va a responder de manera correcta, sea un sí, sea un no, o sea una espera, porque Él te ama y te va a proteger. ¿O quién de ustedes, si su hijo de 10 años, que usted sabe que todavía es un loquito ahí, que está chicanerito, y que sí, es un pelado ahí todavía irresponsable, y le dice, papá, regálame una moto de cumpleaños, pero una grande, yo quiero una grande, una Harley Davidson? No sé, una XT500. Y usted le va a decir, claro, mijo, no, yo creo que un padre responsable nunca haría eso. Un padre responsable le diría, no estás listo, no estás preparado. Sería un sería enviarte a la muerte. Yo no te voy a dar eso. Dios igual trata con nosotros conforme a su sabiduría y su gracia infinita y a su poder y al conocimiento de todas las cosas. No responde, pero Él siempre responde. Él siempre está allí, Él siempre está cercano, Él siempre responde. El problema es que nosotros somos los que tenemos conflicto, a veces para saber escuchar a Dios, o tenemos conflicto porque sentimos a Dios distante cuando realmente Él está más cerca que nunca. Dios no se aparta de nosotros, Él está allí. Él es un Padre bueno, Él es un Padre que nos ama. Así que Jesús inicia diciendo, Padre nuestro, pero no se queda allí. Jesús nos habla de la inmanencia, recuerden, la cercanía, tenemos una cercanía. Pero luego dice, Padre nuestro, ¿qué sigue diciendo? Que estás en los cielos. Ya ahí pone el punto donde es. Él es tu Padre, está diciendo, Él está contigo, Él te está cerca, Él te escucha, Él te responde de acuerdo a su voluntad. Pero ese Padre está en los cielos. Y ahí nos habla de la trascendencia de Dios, su santidad, su grandeza. Es decir, Él está separado de todo, Él es único. Aunque es Padre, ese Padre que usted tiene es el Rey de Reyes, Señor de señores, el Dios del universo y el Dios soberano. Y aunque es Padre y usted se puede acercar con confianza, ese Padre merece todo su respeto, porque es el Rey de Reyes y el Señor de señores. ¿Vamos entendiendo lo que está diciendo Jesús? Entiendan que es Padre. Y acérquese con confianza, pero no sean confianzudos, porque ese Padre, Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Usted no ha visto que hay jóvenes que inclusive uno ve que se relacionan de manera insana con sus padres, que no los respetan, que no tienen confianza, sino que son confianzudos? ¿Qué ocucho entonces? ¿Qué? ¿Todo bien o no? Ve, ¿y vos qué es que no me van a pagar la universidad? ¿O qué es que mira Y hasta feo le hablan. No estoy diciendo que decirle cucho sea un pecado, no estoy diciendo eso. Porque hay gente que le dice cucho a su papá con amor. Hola cucho, te amo. Pero es que hay jóvenes que en su actitud hacia sus padres son totalmente irrespetuosas. Y eso es un terrible pecado. Dice la Biblia que el primer mandamiento con promesa es:
honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces Dios está diciendo, Él es su padre, pero no se olviden que es un padre santo, que es un padre digno de todo su respeto, es un padre digno de todo el honor y toda la gloria. Uy, hermano, eso es maravilloso. Si nosotros logramos entender y relacionarnos bajo esos dos aspectos de Dios, de que Él es mi Padre, pero Él es Dios, acercarme a Dios con confianza, pero tener el respeto suficiente para honrarlo y adorarlo como Dios, eso es, vamos a tener una vida de oración profunda, hermano. Vamos a tener una vida de oración que honra al Señor. Necesitamos nunca perder de vista estos elementos que Jesús está enseñando. Por eso, una actitud vital en la oración es reconocer la grandeza de Dios. Nuestras oraciones nunca pueden ser soberbias, deben reconocer su poder y debemos reconocer nuestra condición. ¿Cuántos han llegado a hacer oraciones soberbias? Yo he llegado a hacer oraciones soberbias en ignorancia. Oraciones soberbias como: ¿por qué a mí? ¿Y por qué yo? Esas oraciones que nacen de un corazón que se resiente con Dios. Escuche, ¿cuál sería la manera correcta? Porque si Él es Dios, yo tengo que expresarle mi sentimiento. Y por ignorancia, si estoy resentido con Dios es por ignorancia, no porque Él sea malo. El problema está en mí. Entonces debo decirle: Señor, mi corazón está dolido, no sé por qué, pero estoy como resentido en el fondo aún contigo. Te pido que me perdones y que me ayudes, porque estoy viviendo un sentimiento inadecuado. Pero no orar gobernado por ese sentimiento, porque ese tipo de oraciones resultan altaneras y grotescas y atentan contra la misma gloria de Dios. Soy claro, o sea, es decir, yo debo tener confianza, pero debo tener respeto. Eso es lo que Jesús está diciéndole: oren a su Padre de esta manera. La oración nunca puede ser soberbia, hermanos. Por eso dice la Biblia que un corazón contrito y humillado no desprecias tú. Dice que Dios mira de lejos al altivo, pero mira de cerca ¿al qué? Al humilde de corazón, lo mira de cerca. Mis hermanos, para madurar en la oración entonces necesitamos crecer en el entendimiento de la grandeza de Dios, pero también de nuestra condición. De no olvidarnos que nosotros somos hombres. De no olvidarnos que somos hombres caídos, que necesitan profundamente de su gracia y que necesitan profundamente de ese Padre. Necesitamos tener un corazón humilde, necesitamos tener un corazón sencillo cuando nos acercamos a Dios en la oración. Mis hermanos, una idea distorsionada del carácter de Dios produce oraciones carentes de adoración. Repito, se lo repito. Una idea distorsionada del carácter de Dios produce oraciones vacías de adoración. Oraciones que ahorita lo voy a explicar. Dios las oraciones que yo creo que dice, hay oraciones que Dios por su gracia, yo creo que Dios no escucha, porque atentan contra su gloria. Y si nosotros no tenemos una idea correcta del carácter de Dios, nosotros vamos a orar de manera inadecuada. Y una idea correcta del carácter de Dios solo se logra cuando yo conozco al Dios que está aquí revelado en la Biblia. Esto me permite tener una idea clara y correcta del carácter y la naturaleza de Dios, porque la oración debe ser adoración. Jesús dice: cuando oren, inicien de esta manera, adoren el nombre de su santo Dios, que es Padre también. Mis hermanos, hay un texto, se lo voy a leer, 1 Corintios 14, 15. Hay un texto donde el Señor nos dice: muy bien, tienen que orar en el Espíritu, pero tienen que orar también con el entendimiento. Es decir, no desconecten el entendimiento. Lo que usted conoce de Dios tiene que hacer parte de su oración. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios para que nuestras oraciones sean correctas. Y mire cómo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 14, 15, dice: entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Tremendo, ¿no? Oraré con el Espíritu, pero oraré también ¿con qué? Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también ¿con qué? ¿Usted no ha visto que hay personas que dicen: desconecte su mente? Hay gente que tiene este tipo de espiritualidad y es muy peligrosa. Desconecte su mente, ponga su mente en blanco y simplemente ore. O no piense, cante, déjese llevar. Como que uno tiene que desconectar la razón de su espiritualidad. No, señores, eso es muy peligroso. Eso es un misticismo que hacen religiones raras, pero no el cristianismo.
El cristianismo está llamado a ser una fe inteligente, una fe que razona. Y Pablo dice, cuando canten, piensen en lo que canten, canten con su entendimiento. Cuando oren, piensen en lo que oren. No digan oraciones a la loca. ¿Cuánto les ha pasado aquí que dice, ay, hablé sin pensar? ¿Sí o no? Hablé sin pensar. ¿Nos pasa eso o no? Y usted de pronto, cuando usted después dice, ay, la embarré. Yo recuerdo, a mí me ha pasado, yo lo he hecho. Hablo y después digo, uy, ¿yo por qué dije eso? La Biblia dice, cuando hables con el Señor, habla en el Espíritu, es decir, fervientemente. Ora en el Espíritu, ora fervientemente, pero ora también con el entendimiento. No desconectes. Cuando cantes, métete en la oración, métete en la adoración, adora al Señor, pero nunca desconectes tu entendimiento. Y que tu entendimiento esté permeado, y que tu entendimiento esté lleno de la naturaleza correcta, de la gloria de Dios. Porque cuando tu entendimiento está lleno de la sabiduría de Dios, de un entendimiento correcto de la gloria de Dios, tú tienes una experiencia con Dios profunda y maravillosa. Tú tienes una espiritualidad ferviente. Porque eso, hermano, es lo que produce el conocimiento correcto de Dios. Una espiritualidad poderosa y ferviente al Señor. ¿O no nos ha pasado que muchas veces desconectamos nuestra mente de nuestra oración? ¿A quién le ha pasado? ¿A quién le ha pasado que desconecta a veces la mente? Esta semana me pasó, permítame confesarme. Yo hablo aquí de mis pecados. Esta semana no, la semana pasada yo recuerdo que, y a veces me pasa y hay que luchar con eso. Por ejemplo, lo recuerdo, estaba orando en la mañana, estaba orando al Señor, Señor amado, te bendigo, Padre, tú eres bueno. Cuando de un momento a otro mi mente empezó a pensar en otra cosa. No recuerdo si era que tenía un trabajo pendiente que tenía que ir a recoger y yo empecé a pensar en el trabajo. Y terminé orando de esta manera. Vale, cuidado cómo termine, usted se va a reír. Señor, exáltame. Señor, glorifícame, Padre. Y cuando yo, ay, Dios mío, ¿yo qué estoy diciendo? Señor, perdón, exáltate, glorifícate. Pero claro, cuando la mente se desconecta uno dice bobadas. Por eso es necesario que en la oración tengamos nuestro entendimiento cautivo. Y hermano, tratemos de que nuestro entendimiento no se vaya, tráigalo de regreso. Como cuando uno dice, se me fue la paloma. Yo recuerdo, y Pablo dice, oren en el Espíritu fervientemente, pero oren con el entendimiento. Canten en el Espíritu, pero canten con el entendimiento. Yo recuerdo una vez que estábamos en Centro de Alabanza de la iglesia donde yo vengo, estábamos en Centro de Alabanza y quien estaba dirigiendo la alabanza, era una niña muy hermosa que ama al Señor, ya estaba dirigiendo la alabanza y yo no sé qué le pasó en un momento, como que se le fue la paloma, se le desconectó el entendimiento y empezó a cantar así. Todo es difícil para Dios, nada es posible al que cree. Y ella siguió, ida. Luego le dijimos, veos, ¿qué te pasó? ¿Cómo? Ay, no, es que me levé. Y nos pasa. Somos seres humanos, se nos va la paloma. Pero hermano, mire, Dios es tan bonito, Dios es tan hermoso, que Dios nos trata como a hijos. Yo creo que Dios a veces se ríe de nuestras oraciones. Escuche, oraciones por las que a veces deberíamos morir, ¿o no? ¿Ustedes no ven en el Antiguo Testamento cuando estos dos hombres levantaron incienso y fuego extraño? Que Dios había hecho una manera de hacer el fuego para el altar y ellos dijeron, no, ¿qué va? Vamos a hacer con esto, cambiaron los ingredientes y vinieron a ofrecer fuego al altar del Señor y salió del altar fuego y los calcinó, los quemó vivos. Oh, es que ese nuestro Dios es santo. ¿Recuerdan Usa? Nadie podía tocar el arca, pero el arca se iba a caer. Usa extendió su mano y dijo, no, yo la tengo, y murió inmediatamente por tocar el arca. Esa es la santidad de Dios. Lo que pasa es que nosotros estamos en Cristo, somos sus hijos y Dios nos trata como a hijos y nos tiene paciencia como a hijos. Y yo creo que a veces hacemos oraciones con soberbia o de manera, no sé, que ignoramos verdades que el Señor le dice a sus ángeles, no escuchemos este pedacito, no escuchemos. Porque Él nos trata como a hijos. Yo lo asemejo, por ejemplo, con mi hija, con Abby. He visto en su etapa de crecimiento, he estado con ella cerquita, hablando, dialogando con ella. Y yo recuerdo que al principio era muy difícil porque ella, por ejemplo, iba a decir una frase y ponía una palabra aquí y otra palabra aquí, o decía algo incoherente en medio de la frase. Ella decía, por ejemplo, ¿y cómo la silla blanca está? Cosas así, queriendo decir algo. Entonces, que como yo entiendo que ella es una bebé, entonces yo
trato de entender y que es una bebé y entender su lenguaje como bebé. Ahora ya ha crecido y ya se desenvuelve mejor. Ayer me mandó un audio por WhatsApp que me dejó sorprendido porque me decía, papá, lo iba a poner pero es que no se escucha bien. Decía, papá, ¿dónde me dejaste los nenes? ¿Los dejaste en el carro o los dejaste en la otra iglesia, bautista? Yo puedo pensar, claro, es que el viernes yo tenía un evento en el Nazareno y me la llevé y me fui con ella. Entonces estuvimos allá en la noche. Y ella llevó sus nenés, pero los dejó en el carro. Ella me estaba preguntando, ¿dejaste el nené en el carro o en la iglesia? Miren que, pero yo lo entiendo porque soy su padre y ella ha ido madurando y ya tiene una manera más fluida de hablar porque tiene un entendimiento más desarrollado. Eso pasa con los creyentes a medida que maduran en la fe, a medida que crecen en el entendimiento de la naturaleza de Dios y de la Escritura, su relación, su vida de oración se hace más profunda y clara. Porque escucha, hay gente que tiene vida de oración, pero no es clara. Esto es difícil de maciar. Pero hay gente que tiene una vida de oración muy profunda y muy clara, porque tiene una claridad del carácter de Dios, porque tiene un conocimiento de la palabra. Y es que nosotros nunca podemos divorciar el entendimiento de la Escritura de la oración. ¿Soy claro? Nosotros, hermanos, necesitamos casi que orar con la Biblia en la mano. Los hombres que Dios ha levantado, que son hombres poderosos, que han transformado continentes enteros, era gente profundamente dedicada a la oración. Pero era gente que oraba con la Biblia entre sus rodillas. Es decir, oraba y la palabra. Porque a veces queremos ser personas de oración sin la palabra. Eso es imposible. Es imposible. Vamos a tener una oración desenfocada. Porque la Biblia nos guía al conocimiento de Dios. ¿O no? Yo me puedo relacionar con mi esposa de manera profunda. Es decir, llegar a sus emociones, hablar con ella, decirle qué te pasa, cuéntame. Y puedo tener una relación con ella correcta a medida que la conozco, ¿o no? Cuando yo la conozco, por ejemplo, yo sé, a ver, le cuento algunas verdades de nuestra familia. Por ejemplo, yo sé que mi esposa es una que yo para hablar con ella tengo que apagar todo. Yo tengo que desconectar el teléfono, apagar el televisor y a ella le guste que hablemos, ¿sí? Entonces, claro, a la medida que yo hago esas cosas, yo las hago porque yo la conozco a ella. Y la relación crece porque la conozco. Cuando uno deja de conocer a su esposa, la relación se estanca y la relación se vuelve monótona, vacía. ¿Sí o no? Igual es la relación con Dios. Nosotros necesitamos ir creciendo en el conocimiento de Dios porque eso nos permite crecer en nuestra vida de oración y la oración se vuelve intensa, la oración se vuelve apasionante, la oración se vuelve ferviente. Nos volvemos personas de oración que queremos orar, queremos estar orando. Queremos vivir en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque lo conocemos y nos ha enamorado, nos ha cautivado, nos ha llenado la vida. Y es imposible estar sin Él, porque le amamos. Eso produce un entendimiento correcto de la Escritura. Así que mis hermanos, necesitamos, porque ese conocimiento también nos genera el respeto, el entendimiento de la santidad, el entendimiento de la gloria de Dios. Eso nos genera el temor necesario de Dios para relacionarnos con confianza, pero con una confianza que teme. ¿Estoy claro? Luego, hermano, luego el Señor dice, santificado sea tu nombre, versículo 2, ¿sí o no? Padre nuestro que estás en los cielos, y dice luego ¿qué? Santificado sea tu nombre. ¿Usted no ha visto que en la Escritura el nombre de Dios es honrado? O sea, la Biblia manda, hay como un deseo de Dios por la gloria de su nombre. En toda la Escritura usted va a ver eso. Teman su nombre, honren su nombre. Hay una intensidad, una intención de Dios porque su nombre sea honrado. ¿Por qué? Es más, hay un mandamiento, solo un mandamiento dedicado a esto que dice, no usarás su santo nombre en vano. Su santo nombre. Jesús está diciendo, cuando oren, santificado sea tu nombre. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el nombre de Dios es la representación de todos sus atributos, de todo su carácter, de toda su naturaleza. El nombre de Dios representa la gloria de Dios. ¿Usted no ha visto que la Escritura dice que cuando los demonios escuchan hablar de Dios tiemblan? ¿Sí? Aún los demonios creen y tiemblan. Cuando ellos vieron a Jesús,
Ellos temblaron. Señor, han venido aquí para atormentarnos porque ellos temen el nombre de Dios, porque ellos temen al Dios Todopoderoso, porque lo conocen. Porque lo conocen. Porque ellos fueron ángeles antes de ser demonios, antes de ser ángeles caídos. Pero yo le voy a decir algo. Estamos frente a la generación más blasfema que ha pisado el planeta Tierra. Sandro lo decía ahorita, y lo que está pasando ya está pasando en muchos países del mundo. Una generación que quiere sacar a Dios de todo. Hermano, ya ni siquiera clases de religión en los colegios. Ya prohíben las oraciones públicas en las escuelas. Cosas que ya están pasando en Colombia. Quieren sacar a Dios de todo. Nuestra Constitución habla de Dios. El himno nacional dice: la humanidad entera comprende las palabras del que murió en la cruz. Pero dentro de poco, no le quede raro que digan: hay que quitar esa estrofa, porque eso es religiosidad, y la religiosidad daña a los pueblos, porque esa es la teoría. Y se vuelven progresistas los países, y el humanismo y el liberalismo y el moralismo corrupto consume las sociedades. El nombre de Dios es desestimado, es pisoteado entre los pueblos. Estamos frente a la generación más blasfema. Hace memes de Dios. No temen usar el nombre de Dios en vano. Hacen chistes de Dios. No estoy diciendo que uno no deba hacer chistes. Sí, pues yo creo que el gozo es parte de... Los chistes hacen parte también de nuestro gozar y disfrutar el día a día como hijos de Dios. Pero hacer chistes de Dios. Y es triste que eso hasta dentro del pueblo de Dios se ve. ¿No has escuchado que gente dice: y estaba Jesús? ¿Cómo me vas a contar un chiste de Jesús? ¿A qué punto estás temiendo a Dios? ¿A qué punto estás honrando tú el nombre de Dios? ¿Usamos el nombre de Dios en vano? Ahí les voy dejando, es un tema serio. Dios desea que su nombre sea temido porque Él es santo. Dios desea que su nombre sea honrado, que cuando la gente piense en Dios, diga: Dios, wow, mis respetos. Él busca la gloria de su nombre. ¿Recuerdan el que construyó el Titanic? ¿Qué dijo? Lo construyó todo altivo, dijo: este barco no lo hunde ni Dios. Y se hundió. Porque Dios nunca dejará su santo nombre ser usado en vano y ser blasfemado por los hombres. Así que tenemos que temer. Ese Dios es tu Padre, sí, gózate, regocíjate, pero teme delante de tu Padre, porque ese Dios es santo, es único. Mis hermanos, debemos orar para que el nombre de Dios sea santificado en medio de nosotros. ¿Saben? Nosotros somos representantes del nombre de Dios. Cuando usted ve a un policía, ese policía, ¿a quién representa? A toda la policía, a toda la institución. Por eso cuando la gente ve a un policía que se corrompe, que pide, ¿cómo se dice aquí? Y dice: ¿cuánto me va a tirar ahí? Pues hágale, tíreme algo ahí. ¿Cómo vamos ahí? La gente dice... No dice: ese policía es corrupto. La gente dice: es que los policías son unos corruptos, porque ese policía con ese uniforme está portando el nombre de su institución. Alguien que dice que es cristiano, que va a una iglesia con el uniforme o con el nombre de cristiano, es un portador, es un embajador de la gloria y del nombre de Dios. Así que el nombre de Dios es exaltado o es blasfemado por causa nuestra, por nuestra manera de vivir. Lo decía hace 8 días. Muy interesante una encuesta que hizo una firma secular que hace encuestas y encuestas en todo el mundo. Tienen algo muy elaborado para hacer esto. E hizo una encuesta preguntándole a la gente, querían saber cómo la gente veía el cristianismo. Entonces la pregunta que le hicieron la pregunta que le hacían a la gente es: cuando a ti te dicen la palabra cristiano, ¿cuál es la primera imagen que se te viene a la mente? ¿Cuál es la primera palabra? Ellos dijeron: con eso medimos. Porque, por ejemplo, si yo le digo a usted gaseosa, dígame una palabra. A ver, otra vez. Gaseosa. Coca-Cola. ¿Por qué? Porque Coca-Cola ha permeado tanto los medios de comunicación que cuando uno piensa en gaseosa, piensa en Coca-Cola. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Bueno, ¿qué es lo que piensa la gente cuando nombra la palabra cristiano? Un alto porcentaje, estoy hablando de casi el 90% de la encuesta, la gente dijo: cuando yo escucho la palabra cristiano, la primera palabra que se me viene a la mente es hipócrita. Hipócrita. ¿Y qué es un hipócrita? Alguien que dice algo y hace lo contrario.
Por eso el nombre de Dios es blasfemado entre los pueblos, porque los cristianos sufrimos de una esquizofrenia de personalidades múltiples. En la iglesia, una esquizofrenia espiritual. En la iglesia somos, aleluya, oh, gloria a Dios, aleluya. Hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo estás? En bendición, en victoria. La Shekinah hoy me cubrió por completo. Y cuando llega a la casa, usted sí, no, hombre, los chinos, vea, y le pega al perro, y maltrata a los hijos, y trata mal a la esposa. ¿Soy claro? Eso es esquizofrenia. Es alguien que tiene personalidades múltiples, que el domingo o el sábado, o cuando va a la iglesia, se pone modo pastor. Bueno, a los pastores también nos puede pasar. O modo oveja. Cuando va al culto, se pone modo oveja. Llega a la iglesia, y cuando sale de la iglesia y ya está una cuadra antes de la casa, se pone modo lobo. Eso es esquizofrenia espiritual. Por eso el mundo deshonra el nombre de Dios. Y cuando el mundo piensa en un cristiano, piensa en un hipócrita, alguien que en la iglesia hace unas cosas muy lindas, pero cuando llega a su casa, en las relaciones del barrio, en las relaciones con sus amigos, el evangelio brilla por su ausencia. Hermano, por eso el nombre de Dios es blasfemado. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Ustedes son la luz del mundo. Si la luz deja de brillar, no sirve para nada. Nuestra santidad exalta el nombre de Dios en medio de los pueblos, y nuestro pecado deshonra el nombre de Dios. Cuando Jesús dijo, oren porque santificado sea su nombre, también está orando, oren porque ustedes sean gente que viva en santidad, y su santidad levante el nombre de nuestro Dios. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Nuestra vida debe ser una predicación ambulante, debe hablar de las virtudes de Dios, debe mostrar el carácter y la naturaleza de Dios. Amén. Así que en primer lugar, la oración es adoración. En segundo lugar, la oración da dirección. Escucha esto, la oración da dirección. La oración da dirección. Miren por favor el versículo 2. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿qué? En la tierra. De nuevo, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo, porque en el cielo se hace la voluntad de Dios. Es decir, en el cielo Dios habla y los ángeles y todo el mundo obedece, pero la tierra es un lugar de rebelión. El hombre está en rebelión contra Dios. Y el Señor dice, cuando ustedes oren, oren para que en la tierra se haga la voluntad de Dios. Esa debe ser una de las oraciones. Y escuche, oren para que la gente haga la voluntad de Dios. Pero la gente nunca podrá hacer la voluntad de Dios si no se arrepiente y se convierte a Jesús. Porque todo lo que es nacido de la carne, carne es. Produce carne. El ser humano en un estado carnal no puede agradar a Dios, no puede vivir para Dios. Así que lo que Jesús está orando es diciendo, oren para que la gente se convierta y para que en la tierra se haga la voluntad de Dios. Claro, la salvación es un asunto soberano. Solo Dios puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero Dios dice, pero su responsabilidad es orar, hijo. Ore por la salvación. Ore por la salvación de las personas. Debemos orar, hermanos. Debemos orar por la salvación de la gente. ¿Cuántos de aquí quieren que su familia se salve? La familia que no es cristiana. ¿Cuántos? Amén. Yo te hago una pregunta que una vez el Señor realmente hizo a mi corazón. ¿Cuánto tiempo estás orando por tu familia inconversa? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a orar, a doblar rodilla, a ayunar y a clamar al Señor para que su gracia se extienda sobre las personas de tu casa que no conocen a Cristo? Siempre ha sido mi anhelo, perdónenme, cuento otra situación. Mi anhelo siempre ha sido que mi papá se convierta al Señor, mi papá entregue su vida a Cristo. Mi papá no es cristiano. Y una vez, orando por esto, el Señor me permitió entender en mi corazón. Y casi que sentí literalmente una pregunta de parte del Señor, y es, ¿cuánto tiempo estás orando por tu papá? ¿Cuánto tiempo estás dedicando? Desde ese momento yo dije, tengo que orar más por él. Tengo que dedicarme a orar más por su conversión. Porque esa es la oración que Jesús está diciendo, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Oren para que la gente llegue a Cristo. Ora para que tu esposo llegue a Cristo. Ora para que tus hijos lleguen a Cristo.
Ora, mi hermano, intensamente. Nuestra responsabilidad, ¿sabe cuál es? Orar y predicar. Hermano, Dios había podido hacer esto sin nosotros. Dios es soberano. Dios podía salvar a la gente sin nosotros. Pero Dios decidió usarnos en su gracia. Es un privilegio que Dios nos use a nosotros para compartir el evangelio, ¿no? Así que nuestra responsabilidad es orar por las personas y nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. Pero le tengo una noticia. Así como no todo aquel al que usted le predica se convierte. ¿O cuántos de aquí son 10 de 10? A 10 le predico y 10 se convierten, pastor. No, caray. Así como no a todo al que le predicamos se convierte, no todo por el que oramos se va a convertir. Claro. Porque en última nuestra responsabilidad es orar, pero el que convierte es Dios. Qué duro entender eso, ¿no? Mas sin embargo Dios dice, oren. Oren y oren. Prediquen, así no todos se conviertan. Pero prediquen, su responsabilidad es predicar, su responsabilidad es orar. La mía, dice el Señor, su palabra, es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es hacer un llamado interno a la gente. Nuestra responsabilidad es orar. Nosotros aquí, por ejemplo, los miércoles, todos los miércoles que tenemos oración, hay gente que dice, pastor, es que a veces casi no oramos. Pues si usted no viene. Un hermano me dijo, ay, yo quisiera que hubiera más tiempo de oración en la iglesia. Y le dije, sí, pero no te vi el miércoles. Ay, verdad, ¿no? No te vi a los ayunos cuando los hacemos. Ay, verdad, ¿no? Entonces, el problema es que no vienes a la oración. Pero los miércoles, todos los miércoles, oramos por todos nuestros vecinos, para que Dios abra sus ojos, para que la gracia de Dios les alcance. Eso es como el Señor dice, que tenemos que orar, que tenemos que buscar del Señor. Mis hermanos, la oración no existe para cambiar la voluntad de Dios, sino para ajustar la nuestra. Soy claro, Jesús dijo, cuando oren, hágase tu voluntad. ¿Qué significa eso? Cuando oren, hágase tu voluntad. Es decir, Señor, mire, a veces pensamos que nuestras oraciones van a cambiar a Dios de parecer. Tenemos que partir del hecho de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Piensa en esto por un momento. ¿Qué pasaría si nuestras oraciones hicieran cambiar a Dios de parecer? ¿Qué pasaría? Nuestras propias oraciones nos destruirían. Porque nosotros, ¿cómo decirlo? De manera amorosa. Nosotros ignoramos muchos elementos y muchas cosas que Dios sí conoce. Nosotros somos medio torpes en cosas y a veces oramos de manera torpe. En nuestra inmadurez pedimos cosas que Dios no nos las responde por su gracia. Y Dios nos dice, no, oiga. Cuando yo oro para que Dios cambie su voluntad, yo estoy atentando contra mi propia vida, porque si su voluntad es buena, es agradable y perfecta, significa que si Dios me responde algo conforme a mi voluntad, me va a responder en algo que no es bueno, que no es agradable y que es imperfecto y que me va a terminar dañando a mí. ¿Estoy claro? Por eso la voluntad no existe, la oración no existe para cambiar la voluntad de Dios. La oración existe para ajustar la nuestra a su voluntad, para cambiar nuestro corazón, para alinearnos con la voluntad del Padre. Mis hermanos, la oración es el medio para entender la voluntad de Dios. Yo sé que las escrituras existen para entender la voluntad de Dios o no. En las escrituras Dios revela su carácter y revela su voluntad. Y hay muchas cosas que si nosotros conociéramos la Biblia no tendríamos a veces qué necesidad de pedir dirección. Por ejemplo, ay, es que me gusta ese chico, no es cristiano, pero parece. Pero mira, la Biblia dice que no se unan en yugo desigual, ¿sí o no? Con los incrédulos. Entonces, ¿ya tiene dirección? No. Pastor, quiero hacer este negocio, pero la verdad es que es un negocio medio turbio. Es un negocio que me deja muy buena plata, pero es un negocio medio turbo, porque no hay que hacer esto, y hay que hacer esto, y este tanchullito. Hermano, Dios es santo y no hay ninguna tiniebla en él. La Biblia dice que eso no es de Dios. Pero hay muchas cosas en la vida para las que no tenemos una dirección en la Escritura. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo me iba a casar, cosas muy prácticas de la vida. Ojalá hubieran versículos. Uy, qué rico que hubiera habido un versículo que yo lo leyera y dijera,
y con Susan te casarás y unos niños tendrás. Y yo, ¡ay, me voy a casar con Susan! ¿Es la voluntad de Dios? No, no, Dios no reveló una Biblia individual, una Biblia personal donde están todas tus decisiones. No, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere que dependas de Él también en oración. Porque hay decisiones que solo tendrás respuesta en oración. Mire, hermano, una de las cosas cuando uno es soltero que a uno más lo carga es con quién me voy a casar. Y yo fui muy torpe en muchas de mis decisiones emocionales. Y me di duro así, pero duro. ¡Ay, Señor, sálame! Y yo recuerdo que mi pastor me decía, no se meta, mi hijo, mire que eso no está bien para usted. Y yo, sí. Es más, a veces, ¿sabe cómo decía? Dios me dijo. Y me metía. Y luego, ay, no, lo escuché mal, pastor. Y el pastor estaba ahí, como un buen pastor, ayudándolo a uno. Pero a mí me ayudó mucho tener una vida de oración a pesar de lo torpe que fui. Y que mi mamá oraba mucho por mi vida, por esa área en particular. Y Dios fue bueno y me guardó a pesar de todo lo que yo llegué, de lo que pasé en esa área, me guardó para casarme bien. Y yo ahora le doy gracias a Dios. Ahora, una de las oraciones que yo hacía era, Señor, si esto es tu voluntad, que se haga. Si no es tu voluntad, acaba con esto que descienda fuego del cielo. Y queme esto. Y el Señor rompía las cosas. Entonces, la oración es un medio para yo relacionarme con Dios y para ajustarme a su voluntad, para entender su voluntad. Hermano, la oración es el medio para sujetar todo en mi vida a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué hace la oración? Claro, la oración sujeta mi vida a la voluntad de Dios. Es más, ¿por qué cree usted que Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación? Porque a veces nos pasa que enfrentamos situaciones donde estamos siendo tentados. El chico de la universidad, que es bien juicioso aquí en la iglesia y está en la universidad, y cuando llega a la universidad se encuentra con ese mundo, ¿no? Y entonces empieza la pelada que está bien voluptuosa. Ay, papacito, claro, como lo ve toda ovejita ahí, toda, ay no, ey, y empieza a hacerle ojitos y a buscarle el lado. Y el chico entra en crisis. Ay, Señor, está muy linda, pero ay, Dios. ¿Qué tiene que hacer? Si él se queda allí contemplando la tentación, le va a pasar lo de David. Ay, lo seducen. Pero él tiene que ir a la oración, porque cuando está en la oración puede luchar su batalla, puede ir a la oración y decirle, Señor, tú sabes que está preciosa esa mujer, pero ayúdame a no ser torpe. Como zarcillo de oro en la nariz del cerdo y la mujer bonita pero apartada de la razón, como zarcillo. Y ora y lucha en la oración y gana su batalla, es fortalecido. Porque la oración sujeta todo. La oración nos ayuda a que todo se sujete a la voluntad de Dios. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad se sujeta a la oración de Dios. Nuestra naturaleza caída que a veces quiere saltar la cerca, se sujeta a la voluntad de Dios en medio de la oración. ¿O no fue eso lo que Jesús experimentó en Getsemaní? Escuche, sin tener una naturaleza caída, pero Jesús en el Getsemaní, en oración, combatió su humanidad, combatió sus crisis. Porque Jesús, como hombre, porque Él es 100% Dios, pero en su naturaleza humana, vivió esa crisis. Sí, Señor. No. ¿Qué dijo en Getsemaní? Yo quisiera predicar exclusivamente de esto. La oración de Jesús en el Getsemaní dice que era tan fuerte su crisis que sudó gotas de sangre. Y eso es un fenómeno médico donde las venas internas se rompen y se combinan con el sudor por un estrés o una presión excesiva. Pasa eso, dicen los médicos. Y empezó a sudar gotas de sangre porque él sabía, Señor, si quieres pasa de mí esta copa. Él sabía que por primera vez se iba a separar de la Trinidad. La comunión eterna que tenían se iba a separar en la cruz. Él sabía que iba a asumir la ira de Dios en la cruz. Eso era un peso muy fuerte sobre la vida humana de Cristo. Además del maltrato y todo lo que iban a hacer con él. Por eso él decía, Señor, si quieres, si puedes, pasa de mí esta copa. Estaba luchando contra su misma crisis humana, pero en la oración logró decir estas palabras y sujetar toda esa humanidad y decir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración de alguien que ha vencido la crisis. Y vino un ángel y lo fortaleció y le dijo, mijo, siga adelante, que para eso usted nació. E inclusive después de esa oración, la voluntad de Dios para Jesús
lo llevó al sufrimiento. Pero era para la gloria y la grandeza y el propósito del Padre. ¿Soy claro? Jesús sufrió, sí sufrió, pero sufrió por la gloria y el propósito del Padre. Eso quiere decir que muchas veces, cuando pedimos al Señor y cuando oramos, el Señor nos va a permitir pasar por sufrimientos o experimentar cosas que son duras y dolorosas para nosotros, pero que terminan formándonos y exaltando su nombre. Es más, a la medida que maduramos, entendemos que a nosotros en este mundo solo vivimos para una cosa, para la gloria de Dios, cueste lo que cueste. Jesús fue a la cruz, ahora con el gozo, porque dice que Jesús se enfrentó a la cruz con gozo, sabiendo, dice Hebreos, el gozo puesto delante de él, que estaba agradando al Padre. Eso no fue lo que le pasó a los cristianos primitivos, morían cantando himnos, porque ellos sabían que eran dignos de morir en el nombre de Dios. Ellos sabían, hermanos, ellos sabían que con su muerte estaban honrando a Dios y el evangelio se iba a esparcir. Eso no fue lo que pasó a muchos misioneros, porque a veces el evangelio de la prosperidad te dice: tú no tienes que sufrir, ora para que no haya sufrimiento. ¿Recuerdan esa secta también? Pare de sufrir. ¿Quién le dijo a usted esa mentira? Si a veces el propósito de Dios involucra el sufrimiento para tratar con nosotros y para glorificar su propio nombre. Mis hermanos, la oración no cambia la voluntad de Dios, nos cambia a nosotros para hacer la voluntad de Dios al precio que sea necesario. Amén. Y por último, y cerramos con esto, el tercer principio, voy a hacer breve aquí, es que la oración genera dependencia. La oración genera dependencia de Dios. Amén. La oración genera dependencia. Por favor, miren el versículo 3. Versículo 3, Jesús inicia diciendo: y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Qué interesante, ¿no? Qué interesante esa oración. Venga, ¿no hubiera sido más sencillo que Jesús orara de la siguiente manera: y el mercado del mes, dánoslo hoy? ¿Sí o no? ¿A quién le gusta tener todo el mercado, el del mes? Y usted no sufrir por 30 días, usted tiene todo ahí. Pero no, lo curioso es que Jesús dice: cuando oren, pidan así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué? ¿Cómo así? Ustedes recuerdan que cuando Dios proveía el maná para su pueblo, proveía la porción diaria. Y el que recogía más, ¿qué pasaba? Se le podría por garoso. ¿Por qué Dios quiere? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué día? ¿Por qué el diario? ¿Saben por qué? Porque es una manera como Dios forma dependencia en nosotros. Dios quiere que lo veamos como Jehová Jireh. ¿Sabes qué significa Jehová Jireh? Jehová proveedor, el Dios que provee, el Dios que da. Esa es la manera como Dios quiere, hermano. Dios quiere relacionarse con nosotros, formar una dependencia diaria. Además, escuche, lo único real que usted tiene es el hoy. ¿El ayer existe? ¿El ayer existe? No, el ayer ya pasó. ¿El mañana existe? No, el mañana no ha llegado. El mañana existirá cuando sea hoy. Lo único que existe real y genuinamente es el hoy. ¿Quién de ustedes me asegura que estará vivo mañana? ¿Quién de ustedes levanta la mano y me dice: yo sé que yo voy a estar vivo mañana? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el que haga eso es un soberbio. Santiago dice eso. Luego lo estudiamos, pero Santiago dice: porque ustedes dicen que voy y haré cuando ustedes ni saben si van a amanecer vivos. Lo único real que tenemos es el hoy. Aquí va un concepto profundo. Dios es un ser atemporal. Dios no está sujeto al tiempo. Él creó el tiempo. Dios vive en una eternidad continua. Dios vive en un presente continuo. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Por eso para el Señor la realidad es el hoy, porque el hoy está trabajando en tu vida. Y Dios desea formar dependencia hoy. Jesús lo dijo de la siguiente manera, se lo voy a leer, Mateo 6:34. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Por eso Jesús no dijo: el mercado del mes dánoslo hoy. Dijo: el pan
de cada día. ¿Sabe por qué? Porque no debemos afanarnos por el día de mañana, porque Dios desea formar una dependencia diaria, porque la oración es un asunto de todos los días, porque la oración forma dependencia. Usted no puede hacer las oraciones del mes. Usted no puede decir, como hoy oré todo el día, como hoy ayuné 3 días esta semana, ya como que acumulé las oraciones. No, la dependencia es un asunto diario. La batalla de oración, la vida de oración es un asunto diario que hay que luchar día a día con el Señor. Ahora, eso no quiere decir que el Señor no bendiga a alguien. Dios puede bendecir a alguien y darle su bendición, pero primero debe trabajar con él en su formación. Debe trabajar en formarlo de tal manera que dependa de él día a día. Que cuando tenga, como le dijo al pueblo de Israel, no sea que cuando tengas te olvides de mí, no, que cuando tenga sea una persona que ha sido formada para saber tener provisión. Pero Dios desea tratar con nosotros diariamente. Tremendo, ¿no? Él desea que dependamos de Él. Eso involucra, hermano, escuche lo que le voy a decir, que debemos orar todos los días por nuestras necesidades diarias. ¿Cómo la ve? Eso involucra. Si Jesús dijo, oren así, el pan de cada día dánoslo hoy, significa que mañana también tiene usted que orar el pan de hoy, dámelo hoy, y pasado mañana también tiene que orar el pan de hoy, dámelo hoy. Es decir, que su vida está sujeta a la oración todos los días y todo el tiempo, y que debemos orar por nuestras necesidades todos los días. Hermano, no orar hasta por lo más mínimo. Debemos orar hasta por lo más mínimo. Y Dios tiene que formar eso. Señor, necesito unos zapatos. Señor, Señor, orar, porque eso es dependencia. Eso exalta el nombre de Dios. Eso glorifica la paternidad de Dios. Eso glorifica el carácter de Dios. Eso exalta la naturaleza de Dios. La oración es exaltación. La oración es adoración. No orar por las necesidades es vivir bajo un estado caído de autosuficiencia. Es creer ser tu propio Dios. Cuando tú no oras por tus necesidades, es porque tú crees que eres tu proveedor. Es porque tú te crees Dios. Tú te crees que eres el que provee. Esta es la razón por la que muchas veces nosotros no recibimos la provisión que necesitamos. Bueno, yo le estoy hablando de algo que el Señor primero trató conmigo, y ahora le voy a compartir por qué. Mire, hay un texto en la Biblia, apúntelo. Santiago capítulo 4 versículo 2 dice así: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no alcanzáis, combatís y no lucháis, porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. No tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y es un texto donde Santiago está hablando acerca de la oración. Es el texto que tiene que ver con lo que les dije ahorita, de que no sabemos qué va a ser el día de mañana. Santiago dice: ustedes no reciben porque no piden. Cometemos un terrible error cuando no oramos por nuestras necesidades, porque estamos deshonrando al Dios Padre proveedor. Es más, a veces lo espiritualizamos. Miren, yo les estoy hablando de algo de lo que yo viví y el Señor me tuvo que hablar. Yo escuché a alguien muy especial hablar de este texto, y eso para mí fue como si Dios me abriera el entendimiento. Porque uno como pastor a veces tiene un problema, y es que a veces se preocupa tanto de orar por los demás que se olvida de orar por sus propias necesidades. Y me estaba pasando eso. Y cuando yo leí este texto y lo escuché explicado correctamente, yo dije: wow, perdóname, Señor, tengo que orar. Y a veces lo espiritualizamos y decimos: yo sé que Dios sabe, ¿sí o no? Yo sé que Él conoce. ¿A usted no le parece interesante que un Dios soberano, que todo lo sabe, es más, Dios sabe hasta cuántos cabellos tenemos, ¿sí o no? Dios sabe cuántos cabellos le cayeron a usted hoy, ¿sí o no? ¿A usted no le parece interesante que ese Dios que todo lo sabe haya elegido la oración como un medio para responder? ¿No? Porque uno diría en un razonamiento lógico: ¿por qué? Es decir, ¿por qué tengo que orar? Por ejemplo, ¿por qué voy a orar para que la gente se convierta si es un asunto soberano de Dios? Mira, no te preguntes por qué. Dios lo eligió así, y Dios eligió hacerte partícipe de tus respuestas a través de la oración. Y hay cosas que nunca van a pasar en tu vida si no oras. Eso es lo que dice ese texto. Un Dios soberano decidió
elegir la oración como un medio para responder a su pueblo. Ay, papá, barájeme esa carta pues. Póngame a robar ese trompo en una uña. ¿Cómo la ve? Y luego Santiago equilibra la cosa. Y en el versículo siguiente dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ustedes no reciben porque no piden, pero ojo, cuando pidan, asegúrense de pedir con un corazón correcto, conforme a la voluntad de Dios, y lo van a tener. ¿No dice eso la palabra? Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él lo hará. Así que la oración es un medio para entender la voluntad de Dios, para ajustarnos a la voluntad de Dios. Dios lo va a responder, sea que diga sí, sea que diga no, o sea que diga espere, pero Él responderá. Debemos aprender también a esperar, porque hay creyentes, y muchos creyentes, que en su ansiedad no saben esperar. Y su oración no es para pedir la dirección de Dios, sino para hacerle saber a Dios que han decidido. Eso es como los jóvenes. Con el pastor Mauricio nos reímos porque decimos, muchos jóvenes no vienen a pedir consejo. Parece pidiendo un consejo. Así, pastor, es que no sé, me gusta una muchacha. Pastor, yo estoy orando, ayunando, estoy viniendo los miércoles a la oración, estoy ayunando en mi casa, pero es que me trae, en serio, vea, pastor, yo no sé, yo estoy orando para que me ayude a orar. ¿Usted qué piensa? Uno le dice, no, yo creo que es una niña que necesita madurar todavía en el Señor, que tú eres una persona muy madura, déjala que crezca un poco, oremos. No, pastor, pero es que, no, que ya somos novios. ¿Cómo así? Pero vos no me estás diciendo que no, es que ya somos novios. Hermano, pero entonces hay que orar mucho, ¿no? Pastor, venimos a decirle si usted nos puede casar. ¿Qué? Eso no es venir a pedir un consejo, eso no es venir a pedir dirección, eso es venir a decirle, yo tomé esta decisión y te pido que me respaldes. Y eso es lo que muchos creyentes hacen, toman las decisiones y llegan a Dios con la decisión a decirle, aquí está, hágase tu voluntad. Mis hermanos, nuestras oraciones no cambian la voluntad de Dios, son el medio elegido para formarnos, para depender de Él y para conocerlo profundamente. Terminemos leyendo, miren el versículo 9 de mismo Lucas. Allí mismo cuando está enseñando sobre la oración, miren más abajo y luego predicaremos sobre esto. Miren más abajo, versículo 9 del mismo capítulo 11 de Lucas. El Señor dice, y yo les digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla, y todo el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes si su hijo le pide un pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y otro texto paralelo en Mateo dice, dará buenas cosas. Es decir, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, si ustedes siendo malos escuchan y suplen las necesidades de sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que es bueno, que los ama profundamente, que dio a su Hijo en una cruz para salvarlos, cuánto más Él no responderá a sus oraciones. Pero pidan y se les darán, busquen y hallaréis. Hermano, la importancia de tener una vida de oración diaria, profunda, intensa. Yo les decía ahorita que yo tuve que aprender. Hace poco yo viví una crisis muy difícil a nivel económico en mi vida, donde se me juntaron muchas cosas. Y lo primero que uno piensa, viene el moralismo, ¿no? El moralismo, la religiosidad de uno. Señor, ¿por qué yo te sirvo? Estoy en la iglesia, estamos ahí juiciosos, estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible. El moralismo de uno, ¿no? Y el Señor habló a mi vida y a mi corazón y me hizo entender que yo había dejado de orar por mis necesidades, y me enseñó esto que yo le estoy predicando. Yo no le estoy predicando algo que viví en mi vida. Y el Señor me dijo, no estás orando. Porque habíamos tomado una buena costumbre, y es orar. Uno como pastor toma la costumbre de fijarse tanto en la gente que empieza a descuidar sus cosas. Y sí, orábamos por la iglesia. Mire, hermano, yo le digo con mucha humildad, nosotros oramos todos los días por ustedes. Todos los días, estamos todo el tiempo orando
para que el Señor los levante, para que el Señor les provea, para que el Señor les bendiga. Todo el tiempo, una vez mínimo, una vez a la semana, estamos en ayuno por ustedes. Pero el Señor me dijo, ¿y por ti? ¿Quién ora? Yo sé que hay gente que ora por nosotros, pero me dijo, no estás orando. A orar, a meterse en oración, porque, claro, yo había caído en el error de, Él sabe que necesito, sí, Él sabe, pero Dios me dijo, pero yo quiero que tú ores también por eso. Decía orar, y era tan interesante que yo me metí a orar por un asunto específico, y cuando terminaba de orar, no le estoy mintiendo, y Dios me es testigo, inmediatamente sonaba el teléfono, y era un cliente o alguien que me decía, necesito esto, necesito, y venía la provisión. Yo decía, wow. Pasaba así, al otro día lo mismo, Señor, y cuando terminaba de orar, tan el teléfono, provisión. Ese día aprendí, dije, Señor, no puedo dejar de orar, porque cuando yo dejo de orar por mis necesidades, estoy negando mi dependencia al Señor. Hay cosas que nunca van a pasar en nuestra vida si no oramos, porque Dios eligió hacerlo de esa manera. Conclusión, yo creo que nuestra mayor petición, nuestro mayor anhelo, nuestra mayor oración es decirle, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar la oración, enséñanos a amar tu presencia, enséñanos a amarte a ti, enséñanos a vivir una vida dedicada de oración, ayúdanos, Señor. Esa debería ser nuestra gran y principal oración. Y durante toda esta serie que se llama Apasionados por la Oración, esa va a ser nuestra oración fundamental. Enséñanos a orar.